bachillerato desde el centro penitenciario donde se encuentran recluidos, mientras que sus familiares lo harán desde el municipio del estado donde radican. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio informativo de las 2. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio informativo que hacemos llegar para usted a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Recuerden que pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales. Agradezco también a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Yunón Valencia Heredia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. Yo soy Héctor Tapia y les dejo parte de lo que tendremos en esta jornada informativa. El paso del huracán Bonnie por territorio michoacano no registró afectaciones que lamentar, informan autoridades. Con bloqueos exigen creación de ley de seguridad para comunidades autónomas. En Michoacán, 402,000 mujeres en busca de ejercer los derechos de sus hijos por abandono de paternidades. Además, entregan informe a Congreso del Estado de las actividades y avances de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Comenzamos con la información. Muy bien, entremos de lleno a la información que tenemos para usted y en exigencia del reconocimiento de las rondas comunitarias y la creación de una ley de seguridad para los pueblos originarios. El Frente de Consejos y Comunidades Indígenas se manifestó con el bloqueo de la vialidad en Calzada La Huerta, en la salida Pátzcuaro de la capital michoacana, desde donde se dirigieron hasta el Congreso del Estado, donde, por cierto, hay que decirlo, el día de hoy están discutiendo lo relativo a la reforma a la Ley de Seguridad del Estado, donde se está abordando el tema de las guardias comunitarias. En busca del reconocimiento de las rondas comunitarias o cuarichas, representantes de 13 comunidades indígenas de Michoacán, regidas por el modelo de autogobierno y aglutinadas en el Frente de Consejos y Comunidades Indígenas, se manifestaron la mañana de este miércoles con el bloqueo de la vialidad en Calzada La Huerta, a la altura del fraccionamiento Xangari de la capital michoacana. En entrevista a Armando Carmona, quien es presidente del Consejo de Autogobierno de Donaciano Ojeda, explicó que el objetivo es garantizar la seguridad de las familias, así como la tranquilidad y la paz de los pueblos originarios, para lo cual se requiere la aprobación de una ley de seguridad para los pueblos indígenas. Es por lo que estamos hoy aquí. Los diputados tienen una obligación, tienen una función y su único fin es legislar leyes para la protección de los derechos de los michoacanos, por lo cual exigimos hoy en esta toma de este bloqueo que se legisle y se apruebe la reforma de ley para la seguridad y reconocimiento de las rondas y cuarichas esto de la meseta purépecha, porque son los encargados, son los cuerpos encargados en quien los pueblos confiaron su seguridad y la tranquilidad del pueblo. Es así. Aseveró que se ha perdido la confianza en las autoridades estatales y federales, toda vez que los cuerpos encargados de la seguridad no han hecho su trabajo. De ahí el interés de retomar sus usos y costumbres para hacerse de seguridad propia. En algunos casos tienen precisamente también armas de cacería, alguna situación específica, algunos compañeros tienen garrotes, tienen resorteras, que es con lo único que se vigilan. Es inaceptable que todavía al día de hoy el gobierno o cualquier tipo de gobierno que entre siga creyendo que hay seguridad a través de los cuerpos de seguridad que ofrecen y que lo único que han hecho es extorsionar, asesinar, secuestrar también a la misma gente. Finalmente recordó que las rondas comunitarias han existido por siglos y que no han requerido de presupuesto gubernamental, por lo que su única aspiración es el reconocimiento al derecho humano, a la seguridad y la coordinación con el gobierno para garantizar capacitación y equipamiento. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes Heriberto Santos, reportó Saraí Rangel. Y justamente sobre este tema,
Es importante remarcar que el Ejecutivo del Estado presentó una iniciativa de reforma hace ya algunos meses, la cual está, como les decía hace un momento, en vías ya de someterse a aprobación por parte del Pleno del Congreso del Estado, con lo cual se reconocería de manera legal estas guardias comunitarias, mejor conocidas como cuarichas, y que, pues bueno, tendría los lineamientos a su vez para poderles dar garantías, capacitación, equipamiento a estas guardias comunitarias. En otro tema también de seguridad, en cuanto a la estrategia de desarme que realiza el gobierno del estado y que fue anunciado el día de ayer, toda vez que se debe garantizar primero la seguridad en las comunidades, esto ante la precariedad que se vive en este tema. Así lo afirmó el mismo Armando Carmona. Habría que revisar el tema porque es una situación crítica. No puede un gobierno decir que va a hacer un desarme si no hay acuerdos con las comunidades, si no hay una situación de seguridad garantizada en todo el territorio michoacano. La seguridad en Michoacán es crítica, es precaria, el tema de paz y justicia es precario, es débil. Necesitamos fortalecerlo antes de hablar de un desarme. Otra de las voces que se ha manifestado justo sobre el tema del desarme que fue ya emprendido por parte del gobierno del estado. Hipólito Mora, quien es líder y fundador de grupos de autodefensas allá en la zona de La Ruana, considera como equivocada esta estrategia de desarme que realiza el gobierno del estado. Asegura que el pueblo no entregará sus armas y en todo caso se debería hacer por la fuerza, lo que en consecuencia generaría reacciones. No soy enemigo del gobernador, no me considero, ni del presidente de México. Lo único que sí me gusta es hablar con la realidad y tal y como son las cosas, como yo las he visto. Desarmar a la gente humilde que vende sus armas por la crisis económica que estamos pasando en el país, eso no va a lograr la paz. Eso no va a lograr la paz. Al contrario, los deja más vulnerables para que el crimen organizado haga lo que les dé su regalada gana con ellos. De por sí ya lo está haciendo con todos nosotros. Se tiene que empezar por donde es el problema, que ahí no le quieren entrar. Ahí le piden, ahí le sacatean. No sé por qué, pero no le quieren entrar como es. Ya lo dije en otras entrevistas, lo voy a repetir ahora. Tienen que empezar primero por donde es. Tendrían que haber empezado primero por donde es. El gobierno tiene muy bien ubicados a quienes son delincuentes, a sus líderes, y es lo que debería hacer, pero no, cada día más y más problemas por donde quiera. Muertes todos los días, ya estamos hasta la madre en todos los pueblos, o casi todos, de ver todos los días familias y familias enlutadas, y pues escuchar. Le envío mis más sinceras condolencias. Mi madre, yo no quiero condolencias de nadie. Estoy seguro que los demás familiares de las personas que han muerto tampoco. Mejor que se pongan a hacer su trabajo. Sobre este mismo tema, el mismo gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, ha sido enfático en decir que los grupos de autodefensa como tal son grupos civiles que están fuera de la ley, por tanto son ilegales y, pues bueno, también muchos actúan al amparo justamente del tema de la delincuencia. Entonces, ahí está, ante esta iniciativa en que se ha prendido esta actividad de desarme que ya ha avanzado en algunas comunidades como San Juan, Parangaricutiro hace unos días, y que podrían darse en otras comunidades en próximas fechas. Esto en función de la estrategia que ha emprendido el Ejecutivo del Estado. Y este martes se llevó a cabo la inauguración del módulo de canje de armas en la tenencia de Morelos, aquí en la capital michoacana. Se da inicio al programa de canje de armas de fuego, propósito principal que nos reúne en este lugar para hacer difusión e incentivar a la ciudadanía para que de forma voluntaria y sin ninguna consecuencia o repercusión legal haga entrega de las armas de fuego que tenga en su poder. Luego del arranque de la campaña de desarme en Michoacán, encabezada por el Ejecutivo Estatal Alfredo Ramírez Bedoya, este martes en la tenencia de Morelos se realizó la inauguración de la instalación del módulo de canje de armas. El mensaje de paz debe llegar a todos los territorios del Estado. El canje de armas de fuego es una oportunidad para obtener la paz y abatir la violencia, así lo señaló el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, a la vez que pidió a la ciudadanía tener confianza en la estrategia de seguridad por parte de las autoridades. Esa es la oportunidad que se tiene como ciudadanos de manera libre, voluntaria, acercarse a este módulo de canje de armas y entregar
el arma que se tenga en posesión. Pedirles aquí en Tenencia, Morelos, y también a todos los morelianos, morelianas, a los michoacanos, a las michoacanas, que tengan confianza, que estamos recuperando la paz poco a poco, que estamos instrumentando. Anteriores ya habían advertido que no iban a permitir un bloqueo de esta magnitud, entonces hasta el momento no se han agrupado o reagrupado. Vamos a esperar que no suceda para que no se escalen los ánimos, porque bueno, pues también los compañeros del Consejo Supremo Indígena pues también pudiera ahí darse una situación de impaciencia, de intolerancia, y ojalá que no se llegue a estos extremos. En el centro de la ciudad, aparte del plantón de poder de base, se fueron hasta el Ayuntamiento de Morelia. Como usted lo escucha, ¿por qué al ayuntamiento? Pues nada más para ejercer mayor presión, porque no tiene nada que ver el ayuntamiento con las demandas de poder de base, pero el problema es que no solamente bloquearon, y que estarán hasta las 3 de la tarde, en la calle Allende y Galeana, sino que tampoco han permitido el paso del público que viene a hacer algún trámite a la sede municipal,
o bien los mismos trabajadores no pueden entrar, no pueden salir. Es complicado, se les permitió muchos la salida para poder bloquear el edificio de la comuna moreliana. Así las cosas, mi querido Héctor, en este momento aquí en la capital Michoacán. Importante preguntarte, Pepe Toño, bueno, estábamos hablando justamente de los bloqueos a los accesos a la capital michoacana, específicamente a la salida Pátzcuaro. En ese sentido, has hablado del grupo de manifestantes y por otro lado las reacciones probables que podría haber por parte de los vecinos, que esperemos que no se dé ninguna confrontación, por supuesto, pero ¿hay presencia de la autoridad tratando de ahí, o haciendo presencia, vaya, como parte de las actividades de gobernanza? Mira, sí hubo presencia, bueno, y está la presencia, pero de los elementos de tránsito y vialidad que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos siempre están, en cualquier manifestación siempre están. Ahora, otro tipo de autoridad, que bueno, pues para relajar los ánimos, para darle soluciones, hubo una reunión, donde estuvo conformada por un comité, por una comisión por parte de los comuneros. Ya terminó esta reunión, no sabemos todavía cuáles sean los resolutivos, eso se verá en cualquier momento, si es que ya se retiran, bueno, pues fue a favor, pero de ahí en fuera, otra autoridad incluso, llámese grupos antimotines para desalojarlos, no hay nada de eso, Perfecto, pues esperemos, como bien señalas, que esto no se salga de control, que no se genere una confrontación innecesaria entre el grupo de manifestantes y los vecinos de esta zona, que de manera permanente resultan afectados por este tipo de bloqueos. Exactamente, y vaya que resultan afectados no solamente las salidas, sino pues los cientos de vecinos que están en esta zona y que conecta también con Tenencia Morelos. Sí, ni qué decir toda la población de la capital michoacana, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Pepe Toño. Estamos a sus órdenes, un abrazo, hasta pronto, gracias. Un fuerte abrazo. Muy bien, ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte, nuestra primera pausa. Regresamos porque tenemos más información. Quédese con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Es increíble que en pleno siglo XXI ese tema todavía siga siendo un tabú. Me refiero al tema de la homosexualidad. Desde que somos chiquitos, los hombres no lloran. Hay un concepto que se está utilizando actualmente acerca de hombres que tienen sexo con otros hombres que no se reconocen como homosexuales o como gays. Y el papá, el hijo, ay, no más. Hay que meterlo a fútbol. Todo el sistema al pueblo. Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos. En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad. PRD. Cultura, gastronomía y tradición en el Cantoya Fiesta y Color de Paracho, Michoacán. Presencia y admira las formas únicas en más de 300 globos de Cantoya que tocarán el cielo. Asiste del 15 al 17 de julio. Casa de la Cultura, a partir de las 8 horas. Te esperamos. Ayuntamiento de Paracho. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Sueña y trabaja para regresar a la primera división al Atlético Morelia, equipo del que es dueño. A Chivas le tengo muchísimo cariño, le debo muchas cosas y mucho a Jorge Vergara, pero realmente hoy Canario a muerte y aquí nos vamos a enterrar aquí en Michoacán y aquí nos vamos a morir, así que Canario a muerte. Es José Luis Higuera y converso con él aquí, en La Fogata. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí a las 2. Agradecemos a quienes continúan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Continuando con la información, anuncian la 12ª Expo Regreso a Clases, evento que ofrecerá útiles escolares, uniformes, zapatos, mochilas y toda clase de artículos necesarios para el siguiente ciclo escolar. La Secretaría de Fomento Económico de Morelia, en coordinación con los Papeleros Unidos de Michoacán, realizarán la 12ª Expo Regreso a Clases. Lo hemos preparado con meses de anticipación, nos hemos organizado y sobre todo sin perder el objetivo principal, que es respaldar y apoyar la economía de las familias morelianas. Ante ello, pues será el próximo mes de agosto, del 18
al 21, que será en la Plaza Valladolid durante todo el día. La Secretaría de Fomento Económico de Morelia, Guadalupe Herrera Calderón, agregó que se ofrecerán además talleres de lectura y manualidades de reciclado y cortes de cabello gratis. En conjunto con la Caja Morelia Valladolid, que también está apoyando este evento y que también les agradecemos todo su respaldo, se va a hacer que se aperture con 1,000 pesos que se les van a donar a los primeros niños que lleven 1,000 tapitas para reciclar. Se les va a dar la apertura de una cuenta en colaboración con el Ayuntamiento, con Pumich y con Gobierno del Estado y con Caja Morelia, y 500 pesos que se les va a dar para que ellos mismos se adquieran envales en útiles escolares. Por su parte, el representante de los papeleros del Estado, Porfirio Ceja Canela, informó que 50 expositores ofrecerán todos los artículos necesarios para el regreso a clases y descuentos de hasta el 40%. Señaló además que este evento representa también la oportunidad de reactivar a este sector económico, ya que muchos de los papeleros se vieron obligados a cerrar sus negocios debido a la crisis provocada por la pandemia. Las papelerías Pumich resurgen con la esperanza, con la ilusión de reiniciar sus negocios. Después de registrar durante más de 2 años ventas en ocasiones al día por 10 pesos y que nos obligó a innovar y a buscar nuevas alternativas, y que desgraciadamente más de 400 compañeros tuvieron que cerrar sus papelerías en el estado de Michoacán. La meta estimada de derrama económica que se espera durante la feria es de 4 millones de pesos y una asistencia de 15,000 a 20,000 personas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Y en este mismo contexto, los Papeleros Unidos de Michoacán tienen la esperanza de que la quinta ola del COVID que se avecina no afecte de nuevo su actividad económica, ya que esto significaría la quiebra para este sector. Así lo advirtió su representante en el Estado, Porfirio Ceja Canela. Ya no podemos más aguantar. Hemos perdido cerca de 700 millones de pesos durante el día 20 de marzo a la fecha por dejar de vender a los niños, y esperamos que ahora sí el regreso a clases sea real, sea único y que sea vivo. Para este ciclo escolar esperamos una derrama económica de cerca de 300 millones en el estado de Michoacán. ¿Esto implicaría ya una recuperación o...? Sí, sería una recuperación del 100%. Muy bien, la escuela primaria Manuel Ávila Camacho de Morelia trabaja de manera presencial, pero con un filtro sanitario muy riguroso para evitar los contagios por COVID. Así lo señaló su directora Sandra Pérez Alvarado, quien agregó que actualmente no registran casos por esta enfermedad. Se toma la temperatura todos los días, el gel y la sana distancia tratamos en lo posible de cuidarla. Y tenemos hasta ahorita el 90% de niños vacunados. Entonces eso pues nos da cierta seguridad. Esto no quiere decir, vaya, que debemos bajar la guardia. Estamos redoblando esfuerzos en el manejo de la pandemia, en el cuidado de los niños, y todos los días estamos limpiando, sanitizando salones, limpiando periódicamente los pasillos, el patio. Después de que los niños disfrutan de su recreo, se hace limpieza otra vez general. Y esa es como la dinámica, pero el filtro es muy riguroso todos los días a la entrada y en cada salón. Son 2 filtros. Estamos al pendiente para que si eso llegara a suceder, inmediatamente poner en práctica el protocolo que la Secretaría de Salud nos ha estado brindando en cuanto en ese sentido. Y frente a esta pandemia y esta eventual quinta ola, arribó al país más de 1 millón de vacunas pediátricas contra el COVID-19. La mañana de este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez el 5º embarque de vacunas pediátricas contra el COVID-19 Pfizer-BioNTech con 1.002.000 dosis envasadas, con lo cual suman 5.004.000 biológicos recibidos de esta farmacéutica de un total del contrato de 8 millones. Desde el 27 de junio hasta la fecha, más de 1.200.000 niñas y niños de 5 a 12 años han recibido su vacuna, lo cual representa un avance del 8%. En el sitio mivacuna.salud.gov.mx continúa abierto el registro para este segmento poblacional, por lo que se hace un llamado a madres y padres de familia, así como a personas cuidadoras, a llenar el formato electrónico y estar pendientes de las fechas de vacunación. Al día de hoy y desde el 23 de diciembre del 2020 han arribado al país
117 embarques de Pfizer-BioNTech, con un total de más de 56 millones de dosis que se han destinado a personas adultas, adultas mayores, adolescentes y actualmente en su formulación pediátrica a niños de 5 a 11 años. El país ha recibido 172.337.000 vacunas envasadas de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Bueno, y está a seguir todas las recomendaciones, por supuesto, para evitar el contagio por este COVID-19. Ahora ha llegado el momento de irnos a la sección amable de este espacio informativo. Nos vamos a ir con nuestra compañera Lucia Esquivel, quien nos va a presentar todo lo relativo a cultura. Muchas gracias, Héctor, y gracias a usted por continuar con nosotros aquí en su noticiero a las 2 y comenzamos con la información. Este jueves el cuarteto de fagot Sámara ofrecerá un concierto en el Museo de Arte Colonial de Morelia. Vamos con las imágenes. Este jueves 7 de julio el cuarteto Sámara ofrecerá un concierto en el Museo de Arte Colonial como parte del programa Arte, Historia y Memoria de este recinto cultural. La amplia variedad de repertorio musical que se puede interpretar con el fagot es parte de los objetivos que se pretenden mostrar mediante este recital. Así lo señaló Rodrigo Chávez Luna, integrante de la agrupación. Lo cambiamos totalmente a algo más popular. Vamos a empezar con una ópera de Verdi, se llama La Traviata. Vamos a continuar de ahí con algo más popular, que son los Beatles, con canciones como Eleanor Rigby, Obladi Oblada. El formato de cuarteto de fagot ofrece muchas amenidades poco conocidas para los melómanos. En cuestión al sonido, es un sonido noble, es muy, bueno, tiende a ser algo oscuro, no como un metal, no en cuanto a lo estridente o brillante que puede llegar a sonar, sino ¿cómo le explico? Pues sí, en este caso en cuestión a la caracterización del sonido como algo redondo, oscuro, un sonido noble. El recital tendrá lugar en el Museo de Arte Colonial ubicado en la calle Benito Juárez 240 del centro de Morelia en punto de las 18 horas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán reportó Jorge Mora Díaz de León. Saben, el Museo de Arte Colonial estarán presentándose. Y en otras noticias, para las vacaciones de verano, el Teatro Mariano Matamoros ofrecerá al público varios eventos culturales. Con motivo del primer aniversario de apertura del Teatro Mariano Matamoros, se tendrá la presentación de espectáculos de talla nacional e internacional. Sonia Mejía Estrada, directora del recinto, anunció que para el mes de julio se contará con la presencia del Ballet Nacional de España. Vamos a engalanar el primer aniversario de actividades del Teatro Matamoros con este evento, que serán los días 11 y 12 de julio, que vendrán acompañados también de un taller de música y danza española, flamenco, y pues son alrededor de 80 bailarines, músicos, estarán obviamente los técnicos y esperemos que pues las ciudades cercanas a Morelia también vengan a ver este espectáculo porque pues va a ser único en su género, ¿no? La magia de Sinsun también forma parte del programa de actividades a presentarse durante este verano en ese foro cultural. De ello nos habla Ángeles Bautista Ruiz, miembro de la mesa directiva moreliana. Mejorando, hay actos nuevos, hay cosas nuevas y estamos tratando un poco más de tener un poco más de explicación hacia la gente de qué se trata Sinsun. Y adicional a Sinsun, pues dado la aceptación que tuvimos también con la película del vuelo de la monarca, sobre todo en las mañanas, ahora durante las vacaciones, vamos a proceder a presentarla todas las mañanas. Para el Ballet Nacional de España, el costo de boletos va de 660 a 1,000 pesos y para la obra Sinsun, 550 pesos. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril.
Sin duda, una serie de eventos que no podemos perderlos y vale la pena hacer el ahorradito para el Ballet de España. Y bueno, en otra información, en la cartelera de hoy, 6 de julio, el ensamble de percusiones de la Facultad Popular de Bellas Artes ofrecerá una presentación a las 7 de la tarde en el Museo del Estado, como parte del programa Arte, Historia, Tradición Popular. El ensamble es coordinado por Héctor García y se integra por alumnos de la Cátedra de Percusiones de la Facultad Popular de Bellas Artes. La entrada es sin costo, ya lo sabe, a las 7 de la tarde en el Museo del Estado. Y bueno, vamos a un corte informativo, pero bueno, regresamos muy pronto. No se despegue con su noticiero a las 2. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. En la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, reconocemos que la violencia en el transporte público es una realidad que sufrimos día con día. Trasladarnos de un lugar a otro pone en peligro nuestra seguridad y se vulnera nuestro derecho a tener una vida libre de violencia. Por eso desarrollamos el violentómetro rutero, como un instrumento para medir la violencia en el transporte público. Con el violentómetro rutero se podrán prevenir prácticas o actos de violencia de género contra nosotras, las mujeres, en el transporte público. Denuncia. Es tu derecho a viajar segura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por encontrar un tejido similar al endometrio por fuera del útero. Yo he escuchado con mucha frecuencia, les dicen, no te preocupes, empezando con tu actividad sexual, ¿sí? Se te va a regularizar el problema. A veces este tipo de cirugías pueden tener más complicaciones que beneficios, entonces hay que tener mucho cuidado. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí a las 2. Agradecemos a quienes continúan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Continuando con la información, en Michoacán 402,000 mujeres son madres autónomas en busca de ejercer los derechos de sus hijos por abandono de paternidades y la falta de pago de pensiones alimenticias. No obstante, solo alrededor de 300 o 350 denuncian públicamente estos casos. Sancionar y prevenir las lagunas que existen en la ley para que los hombres que abandonan a los hijos ejerzan su paternidad es uno de los objetivos del primer Congreso Nacional por los Derechos de las Mujeres, Infancias y Adolescencias contra las Violencias Alimentarias, marco donde se entregó al Ejecutivo la iniciativa de la Ley Sabina. De acuerdo con Diana Luz Vázquez, creadora de la ley inspirada en su hija de 5 años, se debe reconocer y visibilizar la violencia económica, uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres ante la negativa de los padres por aportar los recursos para la manutención de sus hijos bajo infinidad de pretextos. Y que al darnos cuenta de que es de verdad un calvario, un tormento, pedir un reconocimiento de paternidad, exigir una pensión alimenticia y de darnos cuenta que puede más la exhibida social, que puede más montar un tendedero en una plaza pública y puede más señalar a estos agresores porque esos son y a estos delincuentes porque esos son, y no lo digo yo, lo dicen los ejemplos de todo el país que han puesto restricciones a los deudores alimentarios desde hace más de 20 años. En el mundo como Francia, España, América Latina y en México los hemos solapado. De acuerdo con Pilar Lara, impulsora de la Ley Sabina en Michoacán, en nuestra entidad se registran 402,000 mujeres madres autónomas quienes buscan que se ejerzan los derechos de sus hijos ante este abandono. No obstante, únicamente se cuenta con 300 a 350 denuncias públicas, de acuerdo a datos de las colectivas feministas, quienes convocan de manera periódica a los tendederos de deudores alimentarios. Todas las personas que están en contra de los tendederos de deudores pues son personas que pues desafortunadamente todavía están muy patriarcales, queriendo cubrir a estos delincuentes porque pues es lo que son, abandonadores de infancias, porque cuando mencionan a una madre soltera
no hacen nada, pero cuando ya se les exhibe, entonces sí. Estos tendederos de deudores son un muy buen ejercicio, tanto como los tendederos de acosadores, violentadores o todo, es un muy buen ejercicio para visibilizar este tipo de violencia. Ante el compromiso del gobierno estatal por recibir la citada ley para su presentación ante el legislativo estatal, el ánimo de las participantes en el Congreso es esperanzador, según las representantes del Frente Nacional de Mujeres contra sus deudores alimentarios. ¿Qué nos dice a nosotras y a 400,000 madres michoacanas que estamos criando solas? Es una luz al final del túnel. Es esa pequeña luz donde hemos estado siempre atrás, un paso atrás, silenciadas, con mucho miedo. Este compromiso que acabamos de pactar con el gobernador nos hace más fuertes, nos reivindica en que la lucha colectiva, en que la lucha, identifiquémonos o no como feministas, somos mujeres y somos madres. Eso es lo que nos une ahora, y hago yo un llamado, una invitación a todas las mujeres que nos estén escuchando a sumarse, a gritar. Que la ley se aplique y sea vinculante desde lo federal, estatal y municipal es el gran reto, toda vez que existen diversos huecos que permiten a los hombres negar su paternidad y su responsabilidad al renunciar a su trabajo, cambiar de domicilio o contrademandar a quienes buscan el reconocimiento de las paternidades para sus hijos. Cabe señalar que en nuestro estado solo 3 casos han llegado a sentencia penal de 2 años de prisión por deuda alimentaria. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes, Isaac Olivares, reportó Saraí Rangel. Pues esperemos que esta ley Sabina, como se le conoce, sea ya presentada también, que es impulsada por colectivas, sea presentada ya al legislativo michoacano para que se discuta y avance y se apruebe en todo caso para poder avanzar en este importante rezago que tiene el Estado. Y también, ahí en el Congreso de la entidad, vámonos a otra información. Este miércoles Alejandro Carrillo Ochoa hizo entrega del 4º informe de actividades y avances frente a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. A la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, le hizo entrega del documento. Este ejercicio que estamos dando cuenta el día de hoy abarca del 1 de abril del 2021 a marzo del 2022. Ha habido un incremento importante en las denuncias presentadas, a pesar de las diferentes etapas en la que hemos cursado en esta temporalidad de la pandemia y contingencia sanitaria. Ha habido un incremento de arriba del 20% en las denuncias. Estamos investigando 117 servidores públicos, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos y de igual forma a ciudadanos. La incidencia delictiva que se está reflejando en este ejercicio es el uso ilícito de atribuciones, la negativa del servicio público, el peculado, abuso de autoridad y el cohecho. Y ahí mismo en el Congreso del Estado, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, representada del Congreso de Michoacán, señaló que es falso que los legisladores estén perdiendo el tiempo en averiguar quiénes no están defraudando o quiénes están defraudando del Congreso del Estado. Esto por el tema del software que trascendió hace unas semanas, que se había adquirido y no se había entregado. En este sentido, la legisladora señaló que ese caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes, en el caso particular, la Fiscalía del Estado. Yo observo cómo los diputados, muchos de todas las fracciones, todos los días terminando la sesión se van a recorrer sus distritos, a escuchar a la gente que representan, además del trabajo legislativo que hacen aquí, están trabajando en comisiones. Entonces yo creo que no se puede generalizar. Yo sí quiero hacer un reconocimiento para mis compañeras y compañeros diputados de esta 75 legislatura, que nos hemos preocupado por cumplir con nuestro trabajo. Yo siempre he dicho que hay órganos de administración internos en el Congreso que son los que se tienen que encargar de los recursos financieros. Yo, por ejemplo, soy representante legal, pero no soy administradora financiera de este Congreso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cumplir con mi trabajo a cabalidad, como lo he intentado hacer en todos estos meses, de la mejor manera, con todos los esfuerzos que he tenido, y además de cumplir como presidenta de la mesa, pues he estado cumpliendo en la medida de los tiempos que la presidencia me da oportunidad, pues de cumplir
con comisiones, presentando iniciativas. Lo cierto es que este es todo un embrollo que se gestó desde el final del ejercicio fiscal pasado y que implica un gasto o una erogación de 5.5 millones de pesos, del cual a medio año de distancia no se ha aclarado qué pasó. Ya aparentemente la semana pasada llegó por fin este software, sin embargo se ha señalado un sobreprecio. Entonces estas investigaciones que se llevan ante la Fiscalía del Estado tienen que avanzar y por supuesto arrojar los presuntos responsables sobre algún presunto mal manejo ahí en el legislativo michoacano. Y por otro lado, más de 26,000 sentencias para consulta ciudadana ha publicado el Poder Judicial de Michoacán de enero a junio de este año, con lo que se busca una mejor comprensión de las resoluciones judiciales emitidas. Entre las acciones emprendidas por el Poder Judicial de Michoacán para aportar a la apertura institucional resalta la publicación de todas las sentencias emitidas en juzgados y salas disponibles para consulta en el sitio web oficial, y el cual en el periodo de enero a junio del 2022 registra un total de 26,310 sentencias, con lo que se abona a una mejor comprensión de las resoluciones jurisdiccionales emitidas. Es así que en la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia, encabezada por el magistrado presidente Jorge Reséndiz García, se revisaron diversos temas relacionados con este rubro, entre ellos la calificación del 100% obtenida por parte de la institución en el cumplimiento en las obligaciones en esta materia, derivado de la verificación correspondiente al cuarto trimestre de la anualidad anterior. En lo particular, Reséndiz García expresó que tanto el resultado obtenido como la acción de dar a conocer los argumentos que sustentan las decisiones de las juezas y jueces son muestra del compromiso de la judicatura local para seguir facilitando el acceso a la información contenida en la página web www.poderjudicialmichoacán.gov.mx. Cabe recordar que entre las funciones del citado órgano destaca el orientar la política de transparencia judicial con base en los criterios establecidos en la legislación que rige la materia y los emitidos por el propio comité, así como aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que realicen las áreas administrativas del Poder Judicial de acuerdo a los lineamientos establecidos por las leyes en este sentido. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Ya ha llegado el momento de irnos a la sección más activa y dinámica de este espacio informativo. Nos vamos a ir al otro lado del estudio con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Bueno, ya estamos en los deportes. Atlético Morelia logró sacar la primera victoria del torneo y fue en casa, luego de imponerse por 2-0 a Coyotes de Tlaxcala en la fecha 2 de la Liga de Expansión, en juego que se desarrolló en el Estadio Morelos, que mostró, por cierto, muy floja asistencia. Luis Pérez tocó al área a Manuel Robles al minuto 15, quien recibió de manera efectiva un disparo raso pegado a la base del poste para el 1-0. Al minuto 25, el Luterio Jiménez recibió de pecho el esférico solo dentro del área, sacó disparo que rozó la horizontal de Santiago Ramírez por parte de Coyotes en una de las respuestas. En la segunda mitad, un golazo de Luis Pérez al minuto 15 en pase dentro del área de Vergara, en balón cruzado que tomó con parte externa para concretar el 2-0 para Morelia. Al 32, Vergara disparó raso y desvió el arquero, y un minuto más tarde Abella cabeció un balón que venía de centro y pegó por atrás del poste en varias de las aproximaciones que tuvo la escuadra de Morelia. Al 37, Luterio Jiménez quiso hacer una jugada de lujo con el tacón, solo dentro del área chica, y dejó ir el gol. También tuvo aproximaciones la escuadra de Coyotes, pero se vio muy limitado. Morelia con muy poco pues logró llegar lejos, y al final de cuentas ya se notó la mano de Gabriel Pereira, entrenador de la escuadra michoacana, que al final del encuentro habló, al igual que el entrenador del conjunto de Coyotes, Jorge Villalpando. Un partido bastante intenso, sabíamos a lo que veníamos, el margen de error es muy corto, y bueno, como dices, al final hay cosas que rescatar. No hay que volvernos locos, al final es jornada 2, seguir trabajando, y hay muchas cosas rescatables. Entonces, al final, tranquilos, sabemos que es trabajo. Como equipo grande que somos, necesitamos los resultados inmediatos, ganar, estar prendidos. Sabíamos de que era una jornada muy especial hoy,
porque nosotros recibíamos uno de los equipos que ganó. Tengo un plantel muy rico, de una calidad muy alta. He tratado de armar un equipo donde tener 2 jugadores fuertes por puesto. Ya ustedes ven los registros, son muy pocos, pero son 2 jugadores fuertes que compiten por puesto. Obligado a trabajar a diario. Sí he hablado con la directiva y sí hemos entendido los dos. O sea, ustedes vieron el cambio mío, fue muy repentino, determinada circunstancia, pero fue de un día para otro, no tuve ni que pensarlo. Eso mismo te da la obligación de ser una persona acorde a la institución, de trabajar acorde a la institución. Bueno, Gabriel Pereira, que no se quiso comprometer a la obtención del título. De esta manera, Morelia ganó 2-0 este partido. El siguiente compromiso será hasta el jueves 14 de julio, es decir, de este jueves en 8, que estará visitando a Tapatío en esas larguísimas pausas que tiene la Liga de Expansión. Bueno, por otro lado, sobre declaraciones de José Luis Higuera que se dieron antes del encuentro, una rueda de prensa de Atlético Morelia, por ahí el presidente del equipo solo presentó como nuevo patrocinador al municipio de Charo, que es precisamente un acuerdo que estará teniendo ahí en el ámbito deportivo, y pues bueno, se esperaban algún anuncio más importante, pero al final de cuentas se dio solo que es el nuevo patrocinador que tendrá la escuadra michoacana. Bueno, por otro lado también les informo que gran actuación está teniendo el representativo michoacano de Taekwondo en los Juegos Nacionales de la CONADE 2022 con gran cosecha de medallas. Vamos a la información. Destacada actuación de la selección michoacana de Taekwondo dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2022. La delegación sigue imparable en la competencia mexicana. El equipo comandado por el presidente de la asociación, Antonio Villanueva Camarena, suma hasta el momento un total de 15 medallas. 2 metales de oro, 1 de plata y 11 de bronce es la cosecha que ha conquistado los artemarcialistas que participan dentro del tatami del gimnasio María del Rosario Espinosa de Culiacán, Sinaloa. Y en cuanto al estado, se espera que nosotros rompamos el récord del estado de 77 medallas. Se espera que nosotros lleguemos a 85 o 90 medallas, junto con el halterofilia, que es la que está corriendo ahorita. Entonces, en cuanto al deporte estatal, estamos súper muy bien. El vicepresidente operativo de la asociación de la entidad, Pavel Alvarado, dijo que en este año los taekwondoines ya superaron las asociaciones de patines sobre ruedas y canotaje, pese a que algunos atletas quedaron fuera de la competencia por haber salido positivo a la prueba COVID. Las medallas de oro fueron gracias a Georgina Ochoa y Alison Nava. La plata fue en cadetes femenil por equipos. En tanto, los bronces cayeron por conducto de Ana Yasmín Mercado, Fernanda Barajas, Felipe Campuzano, Yoari Méndez y Alejandro Vargas. Asimismo, en formas individual conquistaron presea de tercer puesto Gretel Naranjo en formas pareja infantil, Cristian Méndez y Sofía Hacha. En lo referente a las formas de pareja de la categoría de cadetes, triunfó la dupla conformada por Romina González y Salvador Sánchez. Finalmente, en el cierre se consiguió por equipos plata en cadetes femenil y bronce en cadetes varonil. Bueno, y una buena noticia para Michoacán, se rompió el récord de 77 medallas, ya se llegó a 78 y está superando todo lo históricamente lo que ha hecho en Juegos Nacionales. Excelente el resultado para la delegación de Michoacán. Ahora pues ojalá eso se transmita en un buen proyecto para el siguiente ciclo. Es lo que les tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que cosechan, las que hacen el jugo, el café. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Sueña y trabaja para regresar a la primera división al Atlético Morelia, equipo del que es dueño. A Chivas le tengo muchísimo cariño, le debo muchas cosas y mucho a Jorge Vergara, pero realmente hoy Canario a muerte, y aquí nos vamos a enterrar aquí en Michoacán y aquí nos vamos a morir, así que Canario a muerte. Es José Luis Higuera y converso con él aquí, en La Fogata. Todo el sistema al pueblo. El paso del huracán Bonnie por la costa michoacana no dejó afectaciones que lamentar. Se registraron algunos encharcamientos, cortes de energía eléctrica y desbordamientos de arroyos. Así lo informó la Coordinación de Protección Civil Estatal. En el reporte que se generó en los 113 municipios michoacanos ante el paso del huracán Bonnie por costas michoacanas, no se registraron afectaciones que lamentar, señaló en la entrevista el coordinador de Protección Civil Estatal, Jorge Romero. Al paso de este fenómeno Bonnie, que pasó aproximadamente a 260 kilómetros mar adentro, pero su área, su circunferencia, pues traía bastante agua. Estamos haciendo al momento un análisis, estamos checando con los 113 municipios la situación, cómo se manejó. Sí, quiero comentarte, hubo por ahí cortes de energía eléctrica, hubo por ahí salidas de los arroyos, no de los ríos, de los arroyos, sobre todo acá para el municipio de Tarímbaro, para Justo, para ser más exactos. En la costa michoacana, destacó el comandante, se registró la caída de algunos árboles. Hubo por ahí gran entrada de agua, prácticamente se puede considerar, porque los estuve monitoreando, como unas lluvias fuertes con vientos, caídas de algunos árboles ya viejos, ya de años, pero por allí sobre todo el canal Noyola, que estuvo a su límite, pero encharcamientos normales en lluvias que normalmente ya se ubican, como aquí en Morelia, Boulevard García de León y todo eso. Así pasó en Lázaro. Todos los 3 municipios costeros están tranquilos. Por el contrario, el comandante puntualizó que el agua que trajo este fenómeno meteorológico fue benévolo, ya que trajo agua a los mantos acuíferos del estado. Fue benévolo, este huracán sí metió mucha agua a la entidad de Michoacán, entidad federativa. Por ahí subieron un porcentaje las presas, pero todas dentro de sus límites, de su porcentaje. Según reportes de la Comisión Nacional del Agua, el huracán Bonnie se debilita paulatinamente y se localiza frente a las costas de Jalisco y el sur de Baja California. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y esta es la opinión de Julio César Calderón. Buenas tardes. Me llamo Julio César Calderón y esta es mi opinión para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El pasado 1 de julio se cumplieron 4 años del aplastante triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y Morena, que dejó aniquilada a la oposición, misma que jamás había lucido tan débil. El PRI, el PAN y sus adláteres han obtenido los resultados más bajos en la historia y cada vez pierden más fuerza en todo el país. Por su parte, el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena ha pintado de guinda prácticamente todo el mapa político. Cuenta con mayoría parlamentaria tanto a nivel federal como en gran parte de los estados. Un escenario muy cómodo para el presidente y que ha sido pieza fundamental para consolidar proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Olmeca, el Tren Maya, así como todos los programas insignia de la llamada 4T. Los pesos y contrapesos en un país son necesarios para poder llevar a cabo administraciones exitosas. La relación con los opositores debe ser diplomática, buscando siempre el diálogo y el consenso. Sin embargo,
hoy vemos una oposición que no propone y que pareciera que su objetivo primordial es tumbar al gobierno López Obradorista sin poner sobre la mesa un proyecto alternativo de nación para respaldar sus posturas. La falta de liderazgos en los partidos opositores ha beneficiado demasiado al gobierno obradorista, pues los índices de aprobación del presidente se han mantenido por arriba del 60%, probablemente porque ningún discurso opositor al régimen ha logrado posicionarse y hacer eco en la sociedad mexicana. Y es que hay que decirlo, ¿qué credibilidad pueden tener personajes como Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Vicente Fox, incluso el mismo Felipe Calderón, por mencionar algunos? Actores políticos que quieren tomar la bandera de líderes, pero que en los hechos han demostrado su poca capacidad para poder cambiar el rumbo de nuestro país. No sabemos qué va a pasar, si la oposición renacerá de entre las cenizas como el ave fénix o si tendremos que irnos acostumbrando a un gobierno hegemónico morenista, porque todo indica que en el 24 Morena llegará más fuerte que nunca y arrasará con todo aquel que se le ponga enfrente. La moneda está en el aire y el rumbo del país está en juego. Gracias a Julio César Calderón por esta colaboración que nos hizo llegar aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues bueno, hemos llegado al final de este espacio informativo de las 2. Les agradecemos a quienes nos siguieron a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. No olviden sintonizarnos el día de mañana y también estar pendientes de nuestra programación, donde tenemos espacios informativos y también otra amplia gama de espacios pues televisivos, radiofónicos, para que usted esté al pendiente. Que tenga usted una excelente tarde. Nos saludamos el día de mañana. Muy buen provecho.